Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnoempaques. Esta es una inducción en seguridad, salud y medio ambiente. Soy Carlos Upegui, su líder EHS. Vamos a conocer los procesos y los riesgos asociados a ellos. Acompáñenme. El primer punto donde nos vamos a detener en esta capacitación es en nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. Y nos detenemos primero acá porque es realmente importante para nosotros como compañía garantizar que todos los integrantes del equipo, visitantes y contratistas, lleguen a sus casas tal cual como salieron, porque nuestras familias nos esperan en casa. Queremos como compañía ser recordados porque cambiamos el plástico por el maíz, porque somos responsables socialmente, somos sostenibles ambientalmente y no porque uno de nosotros sufrió un revés a causa de una oportunidad de mejora en nuestros procesos. Entonces, para lograr nuestros objetivos debemos garantizar la identificación de peligros, gestionar los controles necesarios para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo, cumplir la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo y garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que todos regresemos sanos y salvos a casa. No son negociables los actos inseguros, tampoco los accidentes por causa de las condiciones sin gestión y ante la falta de un control que garantice nuestra seguridad debemos levantar la mano y solicitar ayuda en seguridad. Esta es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. La política de alcohol y drogas, eh, quiero que tengan esto muy presente, no busca señalar o juzgar a una persona. La política de alcohol y drogas se debe de ver como un mecanismo de prevención de enfermedades como el alcoholismo y la drogadicción que tanto daño causan a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel académico, es, genera daños muy graves. Por eso el apoyo del área de salud ocupacional, la EPS y la caja de compensación es tan importante en esta política de alcohol y drogas. Y estamos atentos para intervenir en esa etapa temprana que prevenga una enfermedad como el alcoholismo o la drogadicción. Dado que tenemos en la compañía mmm, tareas de alto riesgo, en algunos casos y para algunos puestos de trabajo vamos a realizar pruebas preempleo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a identificar esos casos eh, en etapa temprana de alcoholismo o drogadicción, previniendo pues accidentes de trabajo graves dentro de la compañía. También hacemos pruebas aleatorias. Es posible que en algún momento mientras se está produciendo le digamos pare un momento, suspenda labores y diríjase a la EPS con la que tenemos convenio para que se realice las pruebas, sea de alcohol o sea el test de drogas. Y también realizamos pruebas post accidentes. Es posible que si ocurre un accidente de trabajo, definamos que en el sitio donde vaya a tener la atención médica realicemos la prueba post accidentes. Recordemos que se entiende por droga toda sustancia química o natural que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Por eso la empresa ayudará a promover el no uso de sustancias psicoactivas y alcohol como parte de su compromiso de cuidar y proteger la salud y la vida de todos los empleados y trabajadores de la compañía para mantener ambientes de trabajo seguro y alcanzar niveles óptimos de calidad y productividad basados en el marco legal
colombiano. Recuerden entonces que está prohibido fumar dentro de la compañía o entrar bajo efectos alucinógenos o bajo efectos de bebidas embriagantes. El plan de emergencias, de los planes más importantes, el plan de emergencias. ¿Por qué es tan importante? Porque nos prepara para las diferentes amenazas a las que estamos expuestos a nivel ocupacional y a nivel natural. Cuando hablo a nivel ocupacional es por los diferentes peligros y riesgos a los que estamos expuestos por nuestras labores, y a nivel natural porque, bueno, no estamos exentos de temblores, terremotos, vendavales, y para eso debemos estar muy preparados, garantizando estrategias en conjunto, con diferentes compañías alrededor o incluso nosotros mismos primordialmente, que garanticen pues que no vayan a haber lesionados en un probable evento, que no hayan fatalidades, buscar al máximo minimizar los daños generales de la empresa, los daños de la infraestructura, minimizar los daños al medio ambiente, evitar pues que afectemos a la comunidad que nos rodea, minimizar las pérdidas económicas, eh, y garantizar la continuidad del negocio. O sea, si en el peor de los casos llegase a presentarse una emergencia y perdemos un área, por ejemplo una bodega, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para lograr iniciar lo más pronto posible el negocio? ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar para darle inicio a las actividades lo más pronto posible? Todo esto se practica con la brigada de emergencias y se forman estrategias anticipadas, elaboradas, gracias a un trabajo colectivo que permite a todos reducir la probabilidad de ser afectados si una de estas emergencias ocurre. ¿Qué debemos hacer en caso de que se nos presente una emergencia? Bueno, lo primero que va a ocurrir es la emergencia. Y va a sonar una alarma que el ruido no se le va a parecer en nada al pito de un carro o de una montacarga. Es algo maluco y usted va a querer de entrada salir de la planta. Siempre que escuchemos el sonido de la alarma, debemos evacuar, sí o sí. No mire para los lados, no pregunte si debemos salir o no. Siempre debemos evacuar. Y vamos a seguir las líneas verdes que vemos en el mapa. En este mapa vamos a ver las líneas verdes, las seguimos y llegamos al punto de encuentro que se traza en este cuadro. Es muy importante seguir las recomendaciones de la brigada en tal caso o de los coordinadores de evacuación. Siempre suspendemos todas las labores, apagamos si es necesario y ya en el punto de encuentro nos organizamos en filas indias y apoyamos si es necesario. Si nos solicitan la ayuda, entonces evacuamos. ¿Cómo vamos a activar la alarma? Bueno, ya ven ustedes este pulsador, es un hongo de color rojo. Al presionar este pulsador se activa la alarma sonora y lumínica. Entonces, siempre que lo activemos va a ser única y exclusivamente para una emergencia. ¿Cuáles son las emergencias? Un incendio no controlado, por ejemplo, o un temblor muy fuerte, un terremoto. Y aquí quiero hacer un énfasis muy especial. Nuestra estructura es sismo resistente. Es por eso que en algunos casos ustedes sienten que se mueve un poco cuando se encuentran en el segundo piso. Entonces nuestra estructura es sismo resistente
Y aquí la recomendación es esperemos a que pase el temblor y luego evacuemos. Luego, y eso para el caso de temblores, siempre va a haber un equipo que inspecciona la compañía antes de dar el ingreso nuevamente a las instalaciones. Entonces, ese es nuestro sistema de alarma y de emergencia. Vamos a ver un video a continuación, pero antes les voy a hablar de los equipos de emergencia que tenemos en la compañía. Nosotros tenemos camillas, botiquines y extintores. La camilla está ubicada al lado de la bodega y los botiquines los podemos encontrar en recepción y lo podemos encontrar también en el área administrativa. Y tenemos dos tipos de extintores. Tenemos el extintor de CO2 y tenemos el extintor multipropósito. El CO2 es el rojo y el multipropósito es el amarillo. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? El CO2, el de color rojo, sirve para conatos cuyo inicio es por líquidos inflamables o cortocircuitos, o sea, eléctricos. Mientras que el multipropósito sirve para toda clase de conatos, inflamables, líquidos inflamables, eléctricos o sólidos, o sea, papel, madera, etc. Y entonces ustedes dirán, bueno, y si el ABC o el multipropósito apaga todos, ¿por qué no tenemos entonces todos amarillos? ¿Y por qué tenemos dos? Lo que pasa es que el rojo, el de CO2, no daña los equipos eléctricos. O sea que si lo activamos en un tablero eléctrico o lo activamos sobre un equipo de cómputo, pues no lo va a dañar, mientras que el multipropósito sí. ¿Listo? Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Y son para conatos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo uso un extintor, dos extintores, tres, cinco, y no apago el conato y coge más fuerza el fuego, pues se me salió de control y ya se declara como un incendio. En ese caso activamos la alarma de emergencia y evacuamos lo más pronto posible y damos aviso a las instituciones de apoyo, como bomberos, por ejemplo, o a la policía para que nos apoye con los mecanismos de socorro necesarios. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi microondas! Oh, oh, ¡ay! ¡Fuego! ¡Déjame! ¡Ay! ¿Debe tardar tanto tiempo? ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. ¡Ah! Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues...
Peligro y riesgo. Bueno, yo recuerdo que a mí me costó mucho este tema y aquí es donde yo les digo, no se preocupen que esto lo vamos a ir reforzando cada vez más en las charlas de 5 minutos y en las diferentes capacitaciones que hacemos durante todo el año. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que podamos entenderlo más fácil. La diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es toda fuente, situación o acto que puede generar un accidente o una enfermedad laboral. Y el riesgo es esa consecuencia, la probabilidad de que se presente ese accidente y qué tanto daño puede generarme. En otras palabras, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, peligro. Yo veo un aviso que dice perros bravos. El peligro son los perros. ¿El riesgo cuál sería? ¿Qué creen ustedes? Que me muerdan. Claro, ese es el riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que me muerda un perro si yo no atravieso la reja? Pues es menor a si yo la atravieso y los perros están sueltos. ¿Ven? Entonces la probabilidad de que se materialice el accidente es mayor si yo ingreso a esa zona donde el peligro es mayor, donde el riesgo es mayor, donde hay más probabilidad de que se presente el accidente. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos tarde para una cita. ¿Se han dado cuenta ustedes que usualmente los vecinos tiran el piso del antejardín hasta el andén? Y obviamente en condiciones normales uno pasa y va deprisa y no pasa nada, pero cuando está lloviendo, usualmente uno ¿qué hace? Uno merma la marcha. Entonces, el piso mojado es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? La caída, ¿cierto? Cuando yo voy a pasar la calle, es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Un accidente de tránsito. Cuando yo accedo a un tablero eléctrico, es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Electrocución. Y así, en nuestra cotidianidad, vivimos llenos de peligros por doquier. Asimismo, nos vamos a encontrar muchos peligros en la planta. Y aquí es donde vamos a hacer uso de un concepto que se llama la jerarquía de controles. ¿Qué es la jerarquía de controles? Son precisamente esos controles de mayor a menor que pueden o eliminar el riesgo o mitigarlo. Y voy con el mejor control, que es el control en la fuente. El control en la fuente elimina el riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer un trabajo en una unidad manejadora de un aire acondicionado en alturas, yo usualmente uso una escalera tipo gato y debo de hacer un permiso de alturas para hacer el trabajo de limpieza. Pero si yo bajo esa unidad manejadora, estoy aplicando un control en la fuente, porque elimino el peligro y la probabilidad de que el accidente se presente es mucho menor. O sea, el riesgo es mucho más bajo. De hecho, lo elimino porque estoy bajando la unidad manejadora a nivel de piso y ya no tengo que hacer un trabajo en alturas. O sea que elimino el peligro. También hay controles de ingeniería dentro del control en la fuente y es, por ejemplo, a esa misma unidad manejadora ya no me subo a través de una escalera tipo gato y no tengo que utilizar una escalera tipo gato, vuelvo y insisto en ese punto, sino que ya hay un control de ingeniería y es una escalera de acceso natural. Entonces, no eliminé el riesgo, pero sí facilité el acceso a alturas a través de una escalera de acceso natural donde la probabilidad de accidente es muchísimo menor. Ya no me voy a caer de alturas, voy a caer a desnivel y obviamente el riesgo es mucho menor. Ahora, hay otro control dentro de esa jerarquía de controles que se llama el control administrativo. Y para resumirlo, es básicamente la estandarización de las tareas. Es cómo logramos hacer la tarea
lo menos riesgosa posible. Entonces se generan los procedimientos y logramos que todos lo hagan igual, tal cual como se ha identificado en la actividad. Y el último control es el control en la persona y es, por ejemplo, darle una capacitación a ustedes es un control en la persona, entregarles un elemento de protección personal es un control en la persona. ¿Es menos eficaz? Sí. Mm, Darles una charla no me garantiza que no se me vayan a caer en la planta o no se me vayan a tropezar o no se me vayan a cortar con un bisturí. Les estoy dando un conocimiento base, ¿sí? Entonces el control en la persona no elimina el riesgo, lo mitiga. Por ejemplo, cuando yo les doy unos guantes, les estoy diciendo, hey, póngase el guante porque no tengo cómo eliminar el riesgo del uso, el peligro de uso del bisturí y entonces el riesgo sigue latente, usted se puede cortar, lo que pasa es que con el guante la profundidad de la cortada va a ser menor o es posible que no se corte, se daña el guante pero no se corte. Entonces se mitiga el riesgo, no se elimina. Por ejemplo, cuando yo les doy unas botas, les estoy diciendo, hey, pilas, no puedo eliminar la probabilidad de que le caiga algo en el pie. Use la bota para que no le haga un daño o no tenga un accidente grave. Asimismo, cuando les doy un casco, les estoy diciendo, hoy no puedo eliminar la probabilidad de que le caiga algo en la cabeza. Por favor, use el casco para que no se le parta la cabeza. Más bien es preferible que le quede doliendo porque va a caer o el impacto lo va a recibir el casco eh, y, y no le va a causar una fractura, un daño craneoencefálico. Esta es la diferencia entre peligro, riesgo y el concepto de jerarquía de controles. A continuación les voy a hablar de los peligros de higiene y seguridad industrial, más conocidos como los peligros ocupacionales que tenemos en nuestra compañía. De estos pueden ustedes ver señalados en color amarillo los que le aplican a nuestra planta. Por ejemplo, en los peligros físicos tenemos el ruido, las radiaciones no ionizantes y las vibraciones. El ruido por las máquinas que tenemos en la planta, las radiaciones no ionizantes por las actividades que realizan los muchachos de mantenimiento al soldar, al usar la soldadura, las vibraciones cuando utilizamos el taladro, cuando utilizamos herramientas eléctricas o en la misma montacarga. Los peligros químicos son esos gases y vapores, por ejemplo, en el área de impresión o cuando vamos a pintar o utilizar químicos. Tenemos humos metálicos, cuando soldamos hay humos metálicos. Peligros biológicos no propios de nuestra actividad, pero sí tenemos unos controles por pandemia, por el COVID-19. Tenemos peligros mecánicos porque tenemos puntos de atrapamiento en las máquinas, tenemos partes en movimiento, tenemos herramientas que se nos pueden pelar y hacernos daño, o los bisturís que nos pueden cortar. Y si usted es visitante, debe mantenerse a una distancia prudente de todos los equipos. Los únicos autorizados para entrar en contacto con ella son los operadores y el personal de mantenimiento. También tenemos peligros biomecánicos por sobreesfuerzos, levantamiento de cargas. Tenemos peligros locativos por almacenamiento, orden, limpieza. Tenemos peligros naturales, tormentas eléctricas, terremotos. Estamos sobre una zona, sobre una falla geológica. Cali y el Valle está sobre una falla geológica y somos muy propensos a sufrir temblores y a presentar un terremoto en algún momento. Otros peligros, claro, trabajo en altura, izaje de cargas, incendios o explosiones por mal almacenamiento, mala manipulación de equipos o sustancias peligrosas.
Peligros de tránsito también, colisiones, volcamientos, varadas, atropellamientos, porque tenemos una montacarga en la planta, tenemos gatos estibadores y hay interacción montacarga-peatón. También tenemos LOTO. LOTO es una sigla en inglés que significa bloqueo y etiquetado y básicamente es el control de las energías a las que estamos expuestos el personal de mantenimiento. Entonces siempre hay que seguir los 6 pasos de bloqueo y etiquetado: notificar, apagar, accionar todos los interruptores para desconectar y garantizar que estén las fuentes de energía en cero, instalar los sistemas de bloqueo, liberar las energías residuales y verificar la efectividad del estado de la energía cero o energía intermedia, dependiendo pues el loto que vayamos a utilizar. Esto es pues el listado de peligros ocupacionales que tenemos en la planta. Actos inseguros y condiciones inseguras. Hace un rato les hablaba de la diferencia entre peligros y riesgos y les decía que el peligro era la fuente, situación o acto. Y les recuerdo, por ejemplo, fuente es, por ejemplo, el uso de un bisturí. El uso de un bisturí puede generar un riesgo, un accidente de trabajo por corte. Situación, irme a una protesta donde yo puedo ya sugerir que va a terminar mal y cuya consecuencia o cuyo riesgo, ya de entrada una protesta podría ser peligrosa. El riesgo sería una azonada, una bala perdida, una pedrada, un robo, un golpe, ¿sí? Ese es el riesgo. Y el acto es cuando yo rompo una regla. Hay actos inseguros y condiciones inseguras. El acto inseguro es cuando yo fallo, olvido, cometo un error o por una omisión a las reglas del trabajo se me presenta un accidente de trabajo. Y las condiciones inseguras son esas dadas por las instalaciones en mal estado, equipos de trabajo en mal estado, maquinaria en mal estado o sin la protección adecuada, herramientas que no están en condiciones de ser usadas o aptas para realizar el trabajo. Esas son condiciones inseguras. Entonces ahí está la diferencia entre actos y condiciones inseguras. ROCA es el medio que tenemos para comunicarle a la empresa lo que está bien. En el caso de la R de reconocimiento, debemos siempre resaltar lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo bien en la compañía, para resaltarlo y para replicarlo en otras áreas. Entonces, reconocer hace parte de nuestra política en este programa de ROCA. Cuando hablamos de la O de observación, nos referimos a los actos inseguros. Y esto lo aplicamos mucho cuando hacemos Gemba Work. Cuando vamos a la planta a observar y manejamos esta teoría tricondicional de yo le doy las herramientas, yo lo capacito y además yo garantizo que desee hacerlo y quiera hacerlo de la mejor forma. Cuando yo observo que se hace bien o no se hace bien, estoy observando y puedo observar en eso el acto inseguro. Entonces, observar hace parte de los actos inseguros. Condición hace referencia a todos los daños en máquina, los pisos en mal estado, las máquinas sin guarda, todo aquello que nos pueda generar un accidente de trabajo. Y la CA hace referencia al casi accidente. Pudo pasarme, pero no me pasó. Y aquí se refleja la importancia de reportar siempre y en el momento justo. Cada vez que ocurra algo, reportar en el ROCA.
porque lo que no nos pasó hoy es posible y es muy probable que le ocurra a uno de nuestros compañeros mañana. Entonces, reportar es muy fácil. Ven ustedes el código QR en esta diapositiva, simplemente lo escanean con su cámara en el celular y esto los va a llevar a un formato digital que les va a permitir de forma muy fácil diligenciar los datos y ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en la compañía. O le dan clic al link también que se le puede enviar a su WhatsApp y desde ahí también puede diligenciar el mismo formulario. Esto es ROCA. Estas son las normas básicas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. No se permite el consumo de alimentos en ninguna parte de las áreas de producción. El sitio definido para el consumo de alimentos es la cafetería. Es obligatorio usar los elementos de protección personal dentro de la compañía de acuerdo a los peligros definidos en cada actividad. Como mínimo se exigen las botas de seguridad, los tapaoídos y el casco en todo momento mientras estemos en las bodegas. Debo comunicar cualquier lesión, acto o condición insegura inmediatamente a Seguridad y Salud y a su líder sin importar la gravedad. Haga el reporte siempre a Seguridad y Salud, el reporte ROCA. Fósforos, encendedores, teléfonos celulares para uso personal están prohibidos en las áreas. Solamente algunas personas ya definidas tienen permiso para el uso del celular. Y cuando no están en máquina, obviamente. Está totalmente prohibido fumar en cualquier área de la compañía. También ingresar a la compañía en estado de embriaguez o bajo efectos estimulantes o drogas alucinógenas está prohibido. Siempre debo garantizar el cierre de la puerta principal a la planta cada vez que entro o salgo en la moto. Entiendo que dejarla abierta genera un peligro de seguridad para mis compañeros, para mí y para la compañía. En caso de evacuación, debo seguir la ruta establecida hasta el punto de encuentro. Recuerde ubicar la ruta de evacuación y salidas de emergencias en el área donde se realiza el trabajo, donde va a ser la visita o donde está produciendo. Se debe cumplir el código de colores para la disposición de residuos, clasificándolos o separándolos en la fuente. Explico. El color blanco es para residuos aprovechables, el color negro es para residuos no aprovechables y el color verde es para residuos orgánicos. En el casino o en la cafetería, la bolsa verde se encuentra dentro de la nevera para depositar ahí los residuos de comida. Está prohibido verter cualquier residuo líquido o sustancia química al alcantarillado o al suelo. Toda labor o tarea no rutinaria debe estar acompañada de los respectivos permisos de trabajo para garantizar que son debidamente aprobados. Más aún si son tareas de alto riesgo, como alturas, trabajo en caliente, izaje de cargas, todas estas requieren de un permiso de trabajo. Evite correr, silbar o actuar en forma que cause confusión. Bloquear con los elementos de trabajo los equipos contra incendio como extintores, rutas de evacuación y vías de tránsito de peatones y o vehículos está prohibido. Debo transitar por las áreas demarcadas para tránsito peatonal, las que están delimitadas con franjas amarillas. No está permitido el uso de joyas en las áreas de proceso, ni cadenas, ni aretes, ni relojes, ni anillos, nada de esto, ni en las bodegas, ni en el taller, ni donde exista el riesgo de atrapamiento o riesgo eléctrico. Todas las pertenencias personales deben quedar en los lockers rotativos y estos deben quedar disponibles en cuanto termine el turno dejando la llave en el clavijero. Cualquier contravención a estas normas serán sancionadas. Hasta aquí llega la charla a visitantes y nos quedamos con el personal de reinducción, primera vez, contratistas, alto riesgo y mantenimiento. Igual si desea quedarse viendo el resto del video, puede hacerlo. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trabajo?
Recuerden que tenemos el botiquín en la recepción y en el área administrativa. Igualmente en el punto de venta también tenemos un botiquín. Siempre que se presente un accidente de trabajo debemos suspender toda actividad en el equipo. Se informa al brigadista del área. Si no tenemos lesión, entonces el líder de seguridad y salud o el responsable de seguridad y salud debe diligenciar el FURAT en la línea de la ARL. Luego de tener el código, se le entrega al trabajador por si lo requiere más adelante y se debe desplazar al médico. Siempre vamos a realizar investigación del accidente de trabajo con todas las partes involucradas. Se divulga el evento y el plan de acción con todas las áreas y se replican las acciones a otras áreas con riesgos similares. Si efectivamente hay una lesión, entonces el brigadista debe prestar el primer auxilio y define si debe hacer traslado o no. Ante la duda debe comunicarse con el líder de seguridad y salud en el trabajo. El líder del área debe reportar a la ARL telefónicamente y entregar código de autorización al trabajador. Además, el líder del área toma registro fotográfico, versiones del trabajador accidentado y de los testigos. Si no es necesario hacer un traslado, entonces igual informamos al líder de seguridad y salud en el trabajo. También se realiza la investigación del accidente de trabajo y se divulga el evento y el plan de acción con todas las áreas y se replican las acciones a otras áreas con registros similares. Si efectivamente debemos hacer un traslado por la gravedad de la lesión, entonces llamamos a la ARL y ellos nos prestan el servicio de ambulancia o lo trasladamos por nuestros propios medios en caso de que así se pueda realizar. Identificación de sustancias químicas. Hablábamos hace un rato de los peligros ocupacionales y dentro de ellos teníamos las sustancias peligrosas. Estas son todas las que por su volumen o peligrosidad implican al quedar fuera de control un riesgo elevado para la salud, para el ambiente o para la misma compañía por acumulación de vapores inflamables. Estos podrían generar una explosión, por ejemplo. Estos riesgos se producen durante el trasvase, fabricación, almacenamiento, transporte y uso. ¿Qué debemos hacer frente a una sustancia química? Todas las sustancias químicas deben ser revisadas, evaluadas y aprobadas dentro del permiso de trabajo para el caso de los contratistas por parte del responsable de seguridad y salud. Y también deben ser validadas antes y después de la compra para casos de uso interno. Se debe cumplir con los requerimientos de identificación y rotulado según la normatividad vigente en su envase original y o en el envase donde se trasvase la sustancia y siempre debe estar identificada bajo el sistema globalmente armonizado. Se debe contar con la ficha de seguridad en español. Esta debe contener 16 secciones y no puede tener más de 5 años desde su última validación. Se deben tener las fichas de seguridad disponibles para consulta y deben ser conocidas por quienes las manipulan en todo momento. Toda sustancia química debe estar sobre un recipiente contenedor en caso de un derrame. Entonces, las hojas de seguridad es posible que las encontremos identificadas con el sistema globalmente armonizado más otro tipo de identificación como el de la NFPA y Naciones Unidas, pero básicamente toda hoja de seguridad debe estar identificada con el sistema globalmente armonizado. Continuando con el tema de identificación de sustancias químicas, recuerden que hay dos documentos relacionados a cada sustancia química, la ficha técnica y la hoja de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En la ficha técnica encontramos la identificación de propiedades físico-químicas y toxicológicas, algunos peligros y prevenciones o acciones contra incendios y derrames. En cambio, la hoja de seguridad generalmente está en español o así la debemos solicitar siempre a nuestros proveedores. En tal caso de que ellos no nos la entreguen así, debemos nosotros como compañía entregarla en español a todo nuestro personal. Esta hoja de seguridad viene con 16 secciones. En esta habla pues de las sustancias químicas, qué hacer en caso de derrame, qué hacer en caso de almacenamiento,
cómo hacer el transporte, qué elementos de protección usar, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de ingestión, entre otras descripciones. Vienen 16 secciones. Esa es la diferencia entre la hoja de seguridad y la ficha técnica. Recuerden que la hoja de seguridad debe tener máximo 5 años o debe ser revisada cada 5 años por el proveedor de la sustancia química. Derrame de sustancias químicas. Recordemos que tenemos dos tipos de sustancias químicas en la planta, las líquidas y las sólidas. Un derrame es un vertido o una liberación de esa sustancia química desde el envase que la contiene. Se produce por un accidente o por una práctica inadecuada, lo cual puede generar contaminación al medio ambiente o riesgos para la salud de las personas expuestas. ¿Qué son derrames menores? Son aquellos cuyo volumen está por debajo de los 20 litros. Y los derrames mayores son aquellos que están por encima de los 20 litros o por debajo de los 3, de acuerdo a la clasificación de la NFPA en el riesgo en su peligrosidad, cuya clasificación está en 3 o en 4, o según el sistema globalmente armonizado, cuya peligrosidad está por debajo de 2. ¿Qué vamos a hacer en caso de que se presente un derrame? Bueno, independientemente de si es por un derrame o por manipulación de sustancias químicas, siempre debemos usar nuestros elementos de protección personal, las gafas, el respirador y los guantes, como mínimo esos 3 elementos de protección personal. Recuerden entonces que si tenemos un derrame de una sustancia química sólida, entonces la disponemos en bolsas, con un recogedor, barremos lo suficientemente como para que no dejemos rastro de esta sustancia química en el piso y le informamos al líder de seguridad y salud para que éste la disponga. Si es una sustancia química líquida, entonces esta siempre debe estar en un contenedor. Eso quiere decir que en caso de un derrame ella queda dentro del contenedor y evita que se derrame al piso. Luego de esto trasvasamos la sustancia a un recipiente en buen estado, lo identificamos nuevamente o si hay pérdida de este elemento líquido, entonces lo disponemos en un recipiente, en otro recipiente, lo identificamos adecuadamente y le informamos igualmente al líder de seguridad y salud para que en caso de que no pueda ser reutilizado en planta, entonces sea dispuesto con todos los controles necesarios de disposición de residuos peligrosos. Existen 2 comités muy importantes en el área de seguridad y salud para la compañía. Uno de ellos es el COPAS y es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Existen unos representantes principales y unos representantes suplentes. Cada uno de ellos representantes del empleador y representantes del trabajador. Estos se reúnen al menos una vez al mes. Y el comité de convivencia laboral se reúne cada 3 meses. También existen unos representantes por parte del trabajador y unos representantes por parte del empleador. En este comité es el encargado, o este comité es el encargado de darle trámite a todas las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir un acoso laboral. Estos son los 8 comportamientos básicos o reglas de oro que debes tener en cuenta para trabajar en nuestra compañía. El primero, tómate la pepa. Para, piensa y actúa antes de desarrollar cualquier actividad. Siempre utiliza los elementos de protección personal. Toda tarea de alto riesgo requiere de una autorización previa por parte del área de seguridad y salud y del jefe del área. Todas las energías peligrosas deben tener loto, bloqueo y etiquetado. Debes tener mucho cuidado con todos los riesgos asociados a la actividad que vas a desarrollar. A menos exposición, mayor seguridad. Debemos tener inteligencia vial para llegar a la planta
y después de salir de la planta. Traslado seguro de todos los materiales que transportamos dentro de la compañía y de las personas que transportamos fuera de la planta. Cuando hablamos de tómate la pepa o para, piensa y actúa, hacemos referencia a todas esas actividades que vamos a iniciar y debemos detenernos, analizar la situación, identificar los peligros y riesgos asociados, tomar los controles necesarios antes de realizar la actividad, y eso nos va a garantizar hacerlo de forma segura. Yo siempre coloco el ejemplo cuando uno va a cruzar la calle. Uno siempre llega a la esquina antes de cruzar la calle o al punto de partida antes de cruzar la calle y mira para ambos lados, así el sentido de la vía vaya en una sola dirección. ¿Por qué uno mira para ambos lados? Porque no falta el que viene en contravía, ¿cierto? Y cuando uno ya tiene el semáforo en verde para peatón y va a cruzar la calle, uno siempre espera a que todos los carros estén completamente detenidos. ¿Por qué? Porque no falta el que se vuela el semáforo en rojo. Entonces, miren lo que acabo de hacer. Paré, identifiqué los riesgos asociados. ¿Cuál es el peligro? Cruzar la calle. ¿Cuál es el riesgo asociado? Un accidente de tránsito. Identifiqué que podía haber un carro que viniera en contravía, identifiqué que viniera un carro y se pasara el semáforo en rojo, y luego cuando ya controlé todos esos riesgos, tomé la decisión de pasar. Pare, piense y actúe. Esto nos pasa en la vida diaria. En la planta vamos a encontrar otros riesgos, otros peligros. Igual debemos tomarnos la pepa. Cuando hablamos de utilizar los elementos de protección personal, siempre debemos utilizar los elementos de protección personal. Recuerden que estos no eliminan el riesgo, lo disminuyen. Como les decía anteriormente, cuando yo entrego un casco, le estoy diciendo, oiga, yo no puedo eliminar la probabilidad de que algo le caiga en la cabeza. Por favor, utilice el casco. El casco no va a permitir que me raje la cabeza. Sí, me va a quedar un dolor si algo me cae sobre él, pero el daño va a ser mucho menor. Si yo le doy unas botas, le estoy diciendo, oiga, no puedo eliminar la probabilidad de que algo le caiga en el pie. Por favor, utilice las botas en todo momento mientras esté en planta. Y así para cada elemento de protección personal. Recuerden, el elemento de protección personal no elimina el riesgo, lo disminuye. Ahora, cuando hablo de autorizaciones, todas las tareas no rutinarias o las actividades de alto riesgo deben tener un permiso antes de desarrollarse. Por ejemplo, la actividad de trabajo en alturas es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Caerme. ¿Cuál es la peor consecuencia? La muerte. Entonces, para yo realizar esta actividad debo diligenciar unos permisos, asegurar la zona, garantizar que ustedes tengan la competencia para desarrollar esa labor y que estén aptos médicamente para poderse subir a alturas. Asimismo, debemos tener las competencias necesarias para cada actividad de alto riesgo que vayamos a desarrollar. LOTO es un programa que tenemos y cuyas siglas significan bloqueo y etiquetado. Normalmente cuando hablamos de energía se nos viene una a la cabeza, energía eléctrica. Pero hay muchas más energías. Hay energía química, hay energía mecánica, hay energía neumática, hay energía hidráulica, hay energía mecánica, entre otras, térmica, hay muchas energías. Y cada una de ellas debemos bloquearlas antes de realizar la actividad. ¿Cuáles son los pasos del LOTO? El primero, notificar a todos los trabajadores el bloqueo a realizar con tarjeta y candado. Apagar las máquinas o equipos a ser bloqueados. Accionar todos los interruptores o dispositivos para desconectar el equipo de cada fuente de energía. Instalar sistema de bloqueo, tarjeta o candado en las máquinas. Liberar las energías residuales o almacenadas y verificar la efectividad del estado de energía cero. También manejamos energía intermedia. Y dependiendo pues la situación, pues lo vamos a revisar en sitio. Muy importante tener en cuenta
el procedimiento de loto, identificar absolutamente todas las fuentes de energía y neutralizarlas antes de desarrollar la labor. Y verificar la actividad o la efectividad del bloqueo y etiquetado. ¿Listo? Cuando yo hablo de pilas, pilas, es siempre reportemos los reconocimientos, porque recuerde que hay que reconocer también lo que hacemos bien. Debemos reconocer al que usa siempre los elementos de protección personal, pero además enseña a usarlos y está dispuesto a hacer una retroalimentación asertiva. Eso es de reconocer. Debemos reportar los actos inseguros, las condiciones inseguras y los casi accidentes. También debemos reportar todos los casi accidentes. Estos dos últimos siempre se deben de investigar. Lo mínimo que debemos a una persona que se accidenta es aprender y garantizar que no se repita. ¿Listo? Otro punto muy importante a tener en cuenta es que a menor exposición, mayor seguridad. Entre menos me exponga yo a una actividad de alto riesgo sin control, más seguridad voy a tener, menos probabilidad de accidentarme. Cuando hablamos de inteligencia vial, alguno podría decir, bueno, pero inteligencia vial, estoy fuera de la compañía, ¿por qué me hablan del tema? Y es que para nosotros es muy importante su seguridad, tanto en la empresa como por fuera de la empresa, ¿sí? Y por eso le hablamos de inteligencia vial y les damos estos tips para que mantengan siempre los controles adecuados. Entonces, mantener tu carro o tu moto en óptimas condiciones en términos de mantenimiento, eso quiere decir al menos hacerle la revisión técnico-mecánica, cambios de aceite, verificación del estado de las llantas, luces, retrovisores, es muy importante. Y tener la documentación al día, el seguro, el pase, esos son documentos muy importantes en caso de que se presenten algún evento no deseado. Siempre limitar el tiempo de conducción y garantizar que siempre lo hagas en las mejores condiciones físicas y mentales posibles. Más del 90% de los accidentes en las vías se deben a actos inseguros. Respetar las normas y en especial los límites de velocidad es fundamental para evitar un accidente en la vía. Cuando hablamos de traslado seguro de materiales, es ejecutar todas las actividades de movimiento de materiales de forma segura. ¿Eso qué quiere decir? Que los equipos de transporte de materiales solamente pueden ser manipulados por operadores autorizados, o sea, quienes tengan en este caso el certificado de montacarga. Como peatón o como usuario no puedo pasar por debajo de una carga suspendido, eso está totalmente prohibido, o no puedo pasar por el lado de la montacarga mientras ésta está en movimiento. Yo siempre debo tener un contacto visual con el montacarguista para que me autorice el paso, porque el montacarguista siempre está concentrado en su carga y en el movimiento que va a realizar. Si yo paso por un lado es posible que él no me vea y en un movimiento genere un accidente. Siempre debo aplicar las buenas prácticas de levantamiento y manipulación de cargas. ¿Esto qué significa? Que yo debo doblar las piernas y hacer el esfuerzo con las piernas para levantar las cargas o bajarlas a nivel de piso. No debo hacerlo con la columna doblada, no puedo hacer el esfuerzo con la columna ni con el grupo muscular de la columna porque estos no fueron hechos para hacer fuerza, mientras que los de la pierna sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tip muy importante, siempre que yo vaya a colocar cargas por encima del segundo nivel o desde el segundo nivel de un rack, deben estar estrechadas, muy bien estrechadas. Y recomendación muy importante, siempre sigan las 5A para trasladar una carga. ¿Cuáles son las 5A? Mire siempre hacia el frente, debe tener visual hacia el frente. Mire hacia los lados, mire hacia abajo, mire hacia atrás y mire hacia arriba porque pueden encontrarse con obstáculos que hagan que pierda el equilibrio, no solamente como persona sino como carga, ¿sí? Y podrían generar un accidente o podrían golpear una estantería
y generar un efecto dominó y la caída de toda la estantería de la compañía. Entonces es muy importante tener mucho cuidado a nuestro alrededor, además porque hay una interacción siempre peatón-montacarga. Recuerde que en la compañía siempre tiene prioridad el montacarga. ¿Por qué? Porque es el que tiene visión limitada de la vía, mientras que nosotros como peatones podemos girar completamente y observar todos los obstáculos. El montacarguista no, tiene visión limitada, por eso siempre tiene prelación el montacarga. Siempre debemos esperar a que el montacarga pase o a que el montacarga termine la actividad, o en algunos casos cuando tenemos contacto visual con el montacarguista, solo cuando éste nos dé el permiso para pasar. Entramos a una de las partes más bonitas de esta charla, la parte del medio ambiente. Y digo que es muy bonita porque hemos crecido como compañía de la mano del medio ambiente. O sea, no crecemos para dañar el medio ambiente, crecemos para garantizarle a esas generaciones futuras un poco de lo que podemos vivir hoy y mejorarle aún más las condiciones. Para esto es muy importante tener en cuenta qué son aspectos ambientales y qué son impactos ambientales. Debemos tener presente que hay impactos antes del proceso y después del proceso. Y los aspectos ambientales se encuentran dentro del proceso y después del proceso. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para yo hacer esta capacitación requiero de un computador, un video BIM, una mesa, unos asientos. Para poder utilizar esta mesa tuvimos que haber talado un árbol y eso genera un impacto antes de los procesos por agotamiento de recursos naturales. Para yo usar energía convencional, debo pasar por un proceso a través de, o esta energía convencional pasa por un proceso a través de una hidroeléctrica, un embalse, una desviación de ríos, una afectación a la flora, a la fauna, a la biodiversidad y a la comunidad alrededor de esta, aguas arriba y aguas abajo. Esto genera unos impactos a nivel ambiental. Un ejemplo adicional, por ejemplo, es un vertimiento. Un vertimiento es un aspecto. ¿Cuál es el impacto de un vertimiento? La contaminación de los ríos. El ruido es un aspecto. ¿Cuál es el impacto del ruido? La molestia a los vecinos o el daño o enfermedad laboral que pueda generar si no hay controles adecuados en los trabajadores. Esta es la diferencia entre aspectos e impactos. Entonces, nosotros debemos tener muy claro cuáles son los aspectos que tenemos en la planta y cuáles son los impactos que generamos. Pueden ver en estas tres columnas, en la tercera, cuáles son las acciones para prevenir y reducir los impactos ambientales. Yo les puedo nombrar uno muy chévere que tenemos en la planta y es que utilizamos energía fotovoltaica, ¿sí? Energía verde. Tenemos paneles solares instalados en los techos, lo que tiene un impacto positivo en huella de carbono y una equivalencia en el medio ambiente a, por ejemplo, X cantidad de toneladas de dióxido de carbono dejado de emitir al medio ambiente porque estamos utilizando energías limpias. O, por ejemplo, evitar o la equivalencia a el consumo o al transporte de un carro a combustión, porque esto genera unas emisiones de CO2 en el medio ambiente. O la equivalencia a los árboles sembrados que se necesitan para consumir ese dióxido de carbono en el medio ambiente, ese dióxido de carbono que dejamos de emitir. Entonces, en estas tres columnas ustedes pueden ver en la primera los aspectos ambientales que tenemos en la planta: consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos sólidos y líquidos, y así los impactos que estos tienen en el medio ambiente y qué podemos hacer para disminuir el impacto ambiental. Muy importante en esta parte ambiental, el manejo de los residuos que tenemos en la compañía.
Por ejemplo, nosotros segregamos de forma adecuada y para eso utilizamos tres colores o el código de colores utilizado para separar en la fuente estos residuos son: el color blanco es para residuos aprovechables, el color negro es para residuos no aprovechables y el color verde es para residuos orgánicos. ¿Dónde encontramos el recipiente verde o la bolsa verde? En la nevera. ¿Por qué en la nevera? Porque ahí depositamos todos los residuos de comida. ¿Y por qué en la nevera? Para evitar que hayan moscas, bichos, roedores que nos generen una contaminación en la planta. ¿Cuáles son los residuos aprovechables? Son los papeles limpios y secos, o el plástico, o el vidrio, o el metal limpio o seco, o el cartón limpio o seco. Y la basura es todo aquello que no podemos reutilizar o en otro proceso no se puede reprocesar para fabricar otro producto. Entonces esto finalmente va al basuro. ¿Cuál es nuestro compromiso? Garantizar la menor cantidad posible de basura en los rellenos sanitarios. Hasta aquí llega la charla o la inducción y reinducción a todos los empleados. Nos quedamos con los contratistas de alto riesgo y de mantenimiento. Ahora, si usted desea quedarse viendo el resto del video, puede hacerlo. Tareas de alto riesgo. Existen trabajos con mayor potencial de generar exposición a accidentes graves o fatales. Por eso es muy importante que usted tenga claro, si usted llegó hasta esta charla es porque tiene las competencias necesarias para desarrollar la actividad que va a realizar y tiene la aptitud médica para desarrollar la actividad que va a realizar y cumple con los requisitos solicitados por compras en el manual de contratistas. ¿Cuáles son las tareas de alto riesgo en la planta? Trabajos en caliente, por ejemplo, soldaduras. Trabajo con energías peligrosas, químicos, energías neumáticas, mecánicas, entre otras. Materiales o manipulación de materiales tóxicos y peligrosos. Transporte y traslado de cargas. Trabajos en alturas, izaje de cargas, exposición a materiales calientes, protección de máquinas, bloqueo y etiquetado. Estas son algunas de las tareas de alto riesgo que tenemos. Por ejemplo, trabajo en caliente. Si usted va a hacer un trabajo de soldadura en la planta, mínimo debe tener un curso de soldador por una empresa avalada para darlos. Y es cualquier operación que produce llama, chispas o calor y puede, dependiendo de las condiciones implicadas, generar un incendio o explosiones. Muy importante, después de desarrollar un trabajo en caliente, tener una observación hasta 2 horas después de terminado el trabajo. Cada vez que vayamos a hacer un trabajo en alturas, y tomo alturas como una altura desde unos 50 metros, debo diligenciar un permiso de trabajo en alturas, un permiso de trabajo seguro y un paso a paso. Además, debo tener la competencia de trabajo en alturas, nivel avanzado, debo tener un coordinador de trabajo en alturas y debo tener los exámenes médicos aprobados por un especialista en salud ocupacional, un médico especialista en salud ocupacional que me dé la aptitud médica de trabajo en alturas. Asimismo, para izaje de cargas debo tener un permiso. Para quitar la protección o la guarda o trabajar una máquina sin guardas, debo tener un permiso de trabajo. Igualmente, para un trabajo en caliente debo tener un permiso de trabajo en caliente. Cada vez que yo voy a manipular una energía peligrosa, por ejemplo eléctrica, mecánica, química, debo tener bloqueo y etiquetado. O sea, debo tener un candado, una etiqueta y un dispositivo para bloquear la energía peligrosa. Trabajo con energías peligrosas, bueno, ya saben ustedes, normalmente uno cuando le hablan de energías peligrosas, uno siempre piensa en energía eléctrica, pero hay otras, térmicas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, mecánicas, químicas, hay varias. Así que dependiendo del tipo de energía a la que yo vaya a estar expuesto,
pues asimismo debo bloquear y etiquetar. Cada vez que vaya a manipular materiales tóxicos o peligrosos, pues debo tener al menos la hoja de seguridad del producto químico, la ficha técnica, tener todos los elementos de protección personal, tener el aval de seguridad y salud en el trabajo, tener el aval del responsable del área, tener los permisos de trabajo para ingreso a la compañía y tener claro dónde está el lavaojos en caso de que me caiga un residuo o una gota de una sustancia química en los ojos. También tenemos exposición a materiales calientes. Cada vez que yo caliento una tubería o voy a exponerme a una temperatura superior a 60 grados, un líquido o un material o una superficie que esté a una temperatura superior a 60 grados, debo solicitar un permiso de trabajo en caliente. No es así tanto para los operadores porque ya hay un procedimiento y ya hay un control de esos riesgos en la operación de planta. Pero si usted es contratista y viene a hacer trabajos donde vaya a estar expuesto a líquidos, materiales o superficies calientes por encima de 60 grados, debe solicitar permiso y debe tener autorización de seguridad y salud, del área de seguridad y salud, del jefe del área. Para traslado y transporte de cargas, recuerden que únicamente pueden trasladar o usar el montacarga las personas con certificado de manejo seguro de montacargas. Estos son expedidos generalmente por el SENA o por otras UAE. En nuestro caso tenemos una montacarga eléctrica y para eso debemos hacer, siempre que vayamos a hacer movimiento con este equipo o antes de iniciar el turno, debemos hacer el listado preuso de la montacarga. Asimismo, para todas las herramientas y equipos de tareas de alto riesgo. Quiero recordarles, antes de terminar, los 6 pasos de bloqueo y etiquetado. El primer paso es notificar. Yo debo notificarle a todos los trabajadores el bloqueo a realizar y debo tener una tarjeta y un candado. O sea, yo le informo al personal que tengo alrededor de donde voy a realizar la actividad que voy a hacer una tarea de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. El segundo paso es apagar las máquinas o los equipos que voy a intervenir. El tercero es accionar todos los interruptores o dispositivos para garantizar que estén libres de la energía que voy a bloquear. Instalar el sistema de bloqueo, tarjeta y candado, o sea, instalar el loto. Liberar las energías residuales o almacenadas. Yo debo activar el pulsador a ver, por ejemplo, para la energía eléctrica si arranca la máquina. Si arranca la máquina quiere decir que yo no bloqueé adecuadamente el equipo. Pero si no arranca, yo ya con ese start estoy liberando la energía residual. Y siempre debo verificar la efectividad del estado de energía cero o energía intermedia, dependiendo del caso. Y siempre debo informar al área de seguridad y salud y al jefe responsable del área que voy a realizar una tarea de bloqueo y etiquetado o voy a intervenir un equipo en un área específica.